Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy es muy interesante porque vamos a tratar el asunto de un vigilante o una atalaya. Y para la reflexión de hoy vamos a tomar como punto de referencia 9 textos de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 33, los versos del 1 al 9. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muy interesante. Yo les dije que este tema era bien interesante porque nos habla la Escritura acerca de lo que es la responsabilidad del atalaya, o sea, del vigilante. La persona que han puesto sobre una torre para avisarle al pueblo cuando vienen los ejércitos enemigos a atacar a su pueblo. ¿Y por qué es que nosotros vamos a hablar de este tema hoy? Bueno, el asunto es que hemos venido hablando acerca de algunos asuntos que son bien importantes para alcanzar la salvación, como es apartarse del pecado, vivir una vida agradable a Dios, hacer el bien con su prójimo, con su próximo, con la persona más próxima a él o a ella, o sea, el esposo, la esposa, los hijos, la mamá, el papá, toda la familia y también los amigos y las personas en general. Entonces, tener bien definido en nuestra vida que para alcanzar la salvación nosotros debemos de tener cuidado de obedecer la palabra de Dios. Como hemos venido hablando de estos temas, necesitamos sobre todas las cosas sentar una base, porque en la Biblia hay muchos temas. En la Biblia hay temas acerca de los milagros, de recibir sanidad en el cuerpo. Hay temas de resurrección de muertos y así, de santidad. Muchos temas para hablar, pero
nos hemos enfocado últimamente en los temas relacionados con alcanzar la salvación apartándonos del mundo pecaminoso. De todas maneras, esos temas son bíblicos y todos ellos están en la palabra del Señor. Si una persona se siente incómoda, si alguien, por decir algo, no quisiera oír lo que la palabra del Señor enseña acerca del método, de los pasos a seguir para alcanzar la salvación, simplemente está menospreciando eso, la salvación. No está menospreciando la voz de una persona que le está hablando del Evangelio, de un predicador, de un pastor que está predicando en el templo, de una persona que le hace una invitación para alcanzar la salvación. Simplemente está menospreciando la palabra de Dios. Todos esos temas están en la Biblia, como también está el tema del cual hemos leído hoy, acerca de la persona que es un vigilante, un atalaya. Y eso es lo que a mí personalmente me ha motivado para presentarles esta reflexión. Porque una persona que hable el Evangelio del Señor Jesucristo, una persona que hable la palabra del Señor, conforme a lo que está escrito, sin quitarle y sin añadirle nada, entonces está siendo un vigilante, está siendo una atalaya para todas las demás personas, sean familiares, sean amigos, sea la esposa, el esposo, sean los hijos. Está siendo esa persona un vigilante, un atalaya. Está advirtiendo de lo que va a venir para el mundo si no se arrepiente y sigue el camino del Señor. Mire, la palabra del Señor Jesucristo empezó diciendo en el verso 1 del capítulo 33 de Ezequiel, que la palabra del Señor vino a Ezequiel diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere la espada sobre la tierra, está hablando Jehová Dios, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, o sea, por vigilante, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, que es la labor de un vigilante, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es muy sencilla la palabra del Señor para entenderla. Quiere decir que si el vigilante le anuncia a usted acerca del peligro que se aproxima y no presta atención, pues entonces el peligro llegará a su vida y usted perderá la vida, morirá, porque no se apercibió, es decir, no se preparó para cuando llegara el peligro estar fuerte y poder resistirlo. Entonces dice el verso 4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se preparare, o sea, no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? El verso 5 da la respuesta: porque el sonido de la trompeta oyó y no se preparó, o sea, no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se preparare, el que se apercibiere, librará su vida. Es muy sencilla la palabra del Señor, vuelvo y digo, porque yo estoy siendo un vigilante. Vamos a poner ese ejemplo. Yo estoy siendo el atalaya, anunciando el peligro que se acerca para la humanidad, para la raza humana, el peligro de muchas cosas que le puedan suceder a un ser humano mientras está apartado o fuera del camino del Señor.
He venido explicando acerca del método para alcanzar la salvación. He venido explicando en otros mensajes cómo nosotros podemos dejar a un lado el pecado y seguir el camino recto, el camino que conduce a la vida eterna. Entonces, soy un atalaya, soy un vigilante, que estoy anunciando lo que puede venirle a este mundo si no se prepara, si no se apercibe, como dice la palabra del Señor, para obedecer al Señor Jesucristo en su palabra y para que sea librada su alma del mal, del peligro. Dice la Biblia: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se preparare o no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Yo no quiero ser responsable por la vida de una persona delante del Señor Jesucristo. Yo no quiero ser responsable delante del Señor Jesús cuando esté delante de Él para darle cuentas de mis actos. ¿Por qué no fui un verdadero vigilante con mi familia, con mis amigos, con las personas que debieron escuchar el mensaje de parte mía? El mensaje que yo he aprendido, el mensaje que el Señor Jesucristo me ha dado para compartirlo. Yo no quiero ser responsable, quiero ser un atalaya, un vigilante fiel que cumple su labor. Dice la Biblia: porque si viniere la espada e hiriere a alguno por su pecado, por causa de su pecado, éste morirá, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Yo no quiero que el Señor Jesucristo a mí, al final de mi vida, cuando yo me tenga que presentar delante de Él me pregunte: ¿por qué no anunciaste? ¿Por qué no le dijiste a tu familia? ¿Por qué no le dijiste a tus allegados, a tus seres queridos, a tus amigos, acerca del peligro que se acercaba para la raza humana por no aceptar el Evangelio, la palabra del Señor? A ti pues, dice la Biblia, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, dice el Señor Jesús, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es fuerte la palabra del Señor Jesucristo para el atalaya, para el vigilante. Dice la Biblia: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Eso es lo que yo quiero hacer, familia. Eso es lo que yo quiero hacer a todas las personas que escuchan el mensaje de la palabra del Señor a través de este medio. Esta reflexión que comparto con ustedes es de vida o de muerte, es de vida eterna o de muerte eterna, porque debemos prestarle atención al atalaya, al vigilante, porque si el vigilante, el atalaya, está anunciando, está avisándole al pueblo que se acerca un peligro, que hay peligro de perdición, que hay peligro de muerte, que hay peligro de no ser salvo, que hay peligro si seguimos en una vida de maldad y de pecado, y el pueblo no se prepara, no se apercibe, entonces el pecado, o más bien el mal, llegará a la persona que no se apartó del pecado. Pero yo, como vigilante, como atalaya, habré librado mi vida, dice la palabra del Señor. Quiero ser eso, quiero ser un vigilante, quiero ser un atalaya para todos ustedes, porque es muy importante. De eso se trata. Es de vida y de vida eterna con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando escuchen el mensaje de la palabra del Señor, prepárense,
Preparémonos, porque el atalaya, el vigilante, está haciendo su labor. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.